18:51 arrancamos en otro bloque más de La Resistencia. Comentanos, Ramiro, ¿con qué continuamos? En las últimas horas se dio a conocer en Estados Unidos los problemas financieros que se están existiendo en algunos bancos, algunos hashtags se vieron en las redes sociales, bank run, bank collapse, stock market crash, bueno, todo tipo de referencias a lo que está pasando con el sector bancario, el sector financiero, que se ha visto afectado por la caída de lo que es el quiebre de Silicon Valley Bank. El día viernes, justamente, pasó el fin de semana, hubo mucha tensión entre los contribuyentes, entre los clientes del banco que tenían miedo, ¿no? Y cuando me refiero a los clientes, me refiero a los de nivel más abajo, ¿no? Los que están debajo de la pirámide, porque el banco, por supuesto, que sí pagó unos días antes los bonos anuales a los bonistas, justamente, que son los que están más altos en la pirámide y que se llevaron prácticamente todo el dinero, obviamente. Y acá, bueno, quedó el tendal. Tendríamos que hablar casi como de un esquema Ponzi. Esto también se vio afectado en otros lugares del mundo. En Europa también hubo caídas de distintos bancos. Credit Suisse también se enfrenta a una problemática que está siendo seguido de cerca por los reguladores de Suiza. El gobierno de Suiza o justo hoy advirtió acerca de lo que podría llegar, acerca de la revisión que están haciendo de este banco, que ya venía con problemas desde hacía algunos meses, septiembre, octubre del año pasado. También hablé de este tema en su momento. Eh, ese sí que es un pez gordo. El Credit Suisse justamente es un problema que podría desatar un desastre mucho mayor. El Silicon Valley Bank es uno de los bancos importantes vinculados a lo que es la tecnología. De eso es el punto del que voy a hablar, ¿no? Tecnología verde, la energía verde, llamado un banco WOC, ¿no? Un banco vinculado a estas paneles solares, por ejemplo, paneles solares que ahora todas estas inversiones se han visto afectadas. Por ejemplo, más del 60% del financiamiento solar comunitario en todo el país, en Estados Unidos, involucró a este banco, Silicon Valley, que ahora, bueno, el día viernes fue cerrado. Luego esto, ¿para qué? Para prevenir después un efecto contagio. Podía haber caído cualquier otro banco este día lunes, pero el día domingo, ayer sí cayó uno, Signature Bank, que también fue cerrado por riesgo, bueno, temor a la que esto podría generar un riesgo sistémico. Así que bueno, rápidamente actuó el gobierno con la FDIC, que es un organismo federal creado en el año 33 por Franklin Roosevelt, el gobierno de Franklin Roosevelt, para devolver a los depositantes, a los clientes de los bancos, sus depósitos bancarios, justamente para generar también en parte confianza. Se hablaba acerca de si este banco iba a ser rescatado o no. Finalmente dijeron que no va a ser rescatado. Lo aclararon desde el Tesoro de Estados Unidos, porque claro, rescatar este banco es un precedente negativo para todo el resto de los demás. Podría generarse, ¿no?, una crisis mayor a corto o mediano plazo con el resto de los bancos menores. También echaron la culpa a Trump porque había cambiado las regulaciones bancarias en el año 2018. Había, bueno, lo que se llama una prueba de estrés que tienen los bancos justamente en el sistema financiero. Y bueno, pasó durante las reglas que estableció Trump, de 50.000 millones a 250.000 millones. Es decir, los bancos con menores cantidades de depósitos de dinero no pasaban las pruebas de estrés financiera. Entonces criticaron a Trump en ese sentido, lo cual no incide, no hay una prueba concreta, como ellos dicen, no hay una información real, verídica, exacta que haya sido eso lo que haya causado. Aún así, bueno, se vio afectado este banco. También se dio a conocer, según algunos informes, que estaría vinculado con algunos capitales, algunos inversores de China, algunas empresas de China que con Estados Unidos estarían vinculadas en lo que es la biotecnología. Silicon Valley Bank está en el área de la bahía, justamente es el centro de la economía del norte de California. Es un banco muy importante que está afectando a otros bancos. Varios bancos cayeron en aquel momento, el día viernes. El First Republic Bank, por ejemplo, uno de ellos, más del 60%, hoy también tuvo una caída importante. También arrastró a otros bancos, incluso arrastró a grandes bancos como JP Morgan, el Goldman Sachs, como les decía, bueno, Deutsche Bank, Santander, bueno, todos con una caída menor, pero una caída importante en general del sistema financiero bancario. También se vio afectada, bueno, todo afecta, como es el sistema hoy actualmente interconectado, justamente globalizado, afecta también a otros países. Por ejemplo, Argentina se vio afectada porque cayó el petróleo en un nivel importante, el precio del petróleo, se vio afectada IPF, se vio afectada lo que es las materias primas, por ejemplo, también el trigo, la soja, bueno, todo tipo de granos que esto afecta a Argentina.
también se vio un incremento en el dólar, ¿no? En la subida del dólar en Argentina. Pero mañana continuará esta historia también. Vamos a ver cómo abre Wall Street, ¿no? Porque los índices de los futuros en Estados Unidos también en las noches se mostraban favorables, luego comenzaron a descender. Digo, todo esto puede variar, ¿no? Puede variar tranquilamente. El Nasdaq también terminó un poquito, un punto arriba, pero todo esto después puede significar que todo caiga. También el tema de las criptomonedas se han visto afectadas en ese sentido, por ahora, momentáneamente, positivamente, porque han aumentado en el caso de las criptomonedas su valor, como es el caso del Bitcoin. El Bitcoin un poco más del 8%. Pero el tema principal que les quería contar es que Estados Unidos es testigo de la segunda quiebra, de la mayor quiebra bancaria desde el año 2008, ¿no? También hay una cuestión con el tema de los bonos del Tesoro a 2 años, los rendimientos que se han disparado y ahora están alcanzando en un día casi niveles de lo que es el año 1987. Algo nunca antes visto, por lo menos ni siquiera en 2008, ni siquiera en 2018, ni en el año 2000. Es decir, estamos hablando de que esto podría ser aún peor. Peor aún sería si mañana llegara a otro banco a tener que cerrar. Este banco, Silicon Valley Bank, fiel a su nombre, era fundamental para el ecosistema tecnológico, la economía del norte de California. Tenía como cliente a la mitad de las nuevas empresas respaldadas por otras empresas del país. Pero no ha recibido tanta atención Silicon Valley en el sentido de que era particularmente importante para el sector de la tecnología climática. Silicon Valley fue una parte integral de la comunidad de la tecnología climática en la etapa inicial, las startups, y espero, dicen algunos que sobreviva, ¿no? de alguna forma para poder continuar con este rol en ese sentido de las energías verdes. Actuó como banquero también de docenas de empresas de tecnología climática y energética, manteniendo su efectivo día a día y emitiendo miles de millones de dólares en préstamos para respaldar el tipo de proyectos únicos a gran escala que son esenciales para este sector. El sitio web, obviamente, del banco están caídos actualmente, pero todavía se mantiene alguno que establece que su particular apoyo a las empresas de energía solar, hidrógeno, almacenamiento de energía, tienen, ¿no es cierto?, unos detalles acerca de a lo que se dedicaban en ese sentido del financiamiento. Proporcionó más de 500 millones de dólares en créditos renovables a Sunrun, una compañía solar residencial, que es la compañía más grande del país en Estados Unidos. Y más del 60% del financiamiento solar comunitario en todo Estados Unidos involucró a este banco de alguna u otra manera. Esto es lo que establece el mismo banco en nada más ni nada menos que su página web. Eran prestamistas, dicen, cuidadosos, reflexivos, dispuestos a las empresas de la etapa inicial, las startups. Pero parece que no fue tan así, justamente, porque finalmente los bonistas todos se llevaron el pedazo grande de la torta y quedaron abajo los depositantes menores. A medida que se fue difundiendo la noticia de la caída del banco, también al menos una empresa de riesgo extendió el apoyo de emergencia para que las empresas aún pudieran pagar a sus empleados. Hay un punto que me gustaría tocar, sí, Ramiro, que creo que es fundamental. Estas empresas, estas startups, principalmente, no voy a hablar de una cuestión geográfica, sino por su cercanía ideológica, que coincide también con ciertas cercanías geográficas a determinadas universidades de Estados Unidos, llevaron ya casi 2 décadas, poco más, pero el auge fue en las últimas 2 décadas, con estos startups donde nunca se explicó a la gente común que iba e invertía el pequeño emprendedor que de repente decidía poner parte de sus ingresos, como sería acá en Argentina, en un plazo fijo, o sea, donde se sostenía la masa monetaria que luego los bancos redistribuían, que la mayoría de estos startups nunca llegan a buen puerto. Uno de cada 15 finalmente logra tener un proyecto próspero, 14 de cada 15 emprendimientos terminan en quiebras, y no existe un método aceitado, un método eficiente, un método de fácil acceso en el recupero de esa inversión. Se declaran en quiebra y simplemente se diluye la deuda. Deuda que termina siendo absorbida luego por las tasas de interés de los que tienen que ir a nuevamente pedir un préstamo, ¿no? Lo que sucede, acá se está viendo primero, apostaron principalmente a la industria del ecologismo, este suerte de capitalismo verde, que es una gran estafa, que es lo que explicamos en nuestro libro, es una gran estafa el capitalismo verde. Vayan a ver simplemente la gente que nos escucha qué sucedió en California
hablando justamente, ¿qué sucedió solamente en California? Ni siquiera hablar de Texas o parte de Europa. California, con las energías verdes. A la primera nevada tuvieron un colapso energético irrecuperable. El día de hoy no se pueden recuperar del colapso que generó la energía. Entonces hay ciertas industrias que se vieron ya eclipsadas definitivamente. En diciembre no podían cargar los autos eléctricos porque había una crisis de energía eléctrica justamente y los autos eléctricos, decían, el comunicado del gobierno, no se pueden cargar. Y esto creo que es un tema a considerar. O sea, acá se también las secuelas del ecologismo. Lo que sí les quería preguntar antes de terminar, porque estaba muy interesante lo que decía Ramiro, y creo que es fundamental este punto, ¿no? La inversión. Todavía quedan ciudadanos racionales que saben que no es redituable invertir en el ecologismo, que es una gran farsa. Si hay una pregunta que me interesa, yo voy a adelantar mi respuesta, me gustaría escucharlo a ambos. Porque esto fue una pregunta que me acaban de hacer ahora en el Instagram, que yo estaba promocionando que estamos acá en vivo, ¿no? ¿Tiene que acaso el gobierno rescatar estos bancos? Esta es la gran pregunta, pero digo, no es tan simple. A ver, yo digo, yo no soy liberal, pero claramente que para mí el gobierno no tiene que salir al rescate de ninguna empresa. Porque si no, el resto, el incentivo, ¿cuál va a ser para otra empresa? Y financio estupideces, total, cuando hay un problema económico, tengo la masa monetaria de los contribuyentes. Ahora, también creo que si no va a haber un rescate del gobierno, hay mucha gente sin educación financiera, pequeños emprendedores, pequeños ahorristas. Pienso en una pequeña abuela que de repente dije, no, invertí acá. Gente que de repente no sabe, invierte en estos bancos que le vienen a prometer todo, y estos bancos después impunemente se quedan con los ahorros de esta gente. Entonces ellos también necesitan una respuesta, estos pequeños inversionistas, ¿no? Sí. Lo que pasa es que, mira, como te decía al principio, ¿no? Estos tipos de bancos así, actualmente con el sistema económico en Estados Unidos que está bastante tensionado, es un sistema que ya viene mal, pero en otros sentidos, en varios sentidos. Por ejemplo, el aumento de las tasas de interés también genera una pérdida de valor en los activos de las tecnológicas, por ejemplo. Afecta a este banco. Sí. La Reserva Federal es responsable directa, como están diciendo muchos economistas, de lo que está pasando. Pero claro, es el sistema y es todas las políticas económicas que se han venido tomando, no en este gobierno, sino durante tanto tiempo que han venido pasando, ya también lo que ha sido la crisis sanitaria, la emisión monetaria de dinero, por ejemplo, la masa monetaria, el M2, que es la cantidad de masa monetaria que se encuentra en todo Estados Unidos, ha aumentado 5 veces. 5 veces ha estado la masa monetaria desde el año 2020. Entonces todo esto va acompañando y va influyendo, y la gente también se ha visto perjudicada porque han recibido tantas cantidades de dinero, de dólares, durante los últimos 2-3 años de cheques, y las han ido, muchos se hacen, a ver, si bien hay muchos que no tienen educación financiera justamente, eso también afecta al sistema económico porque se meten en la bolsa de valores, se meten en todo tipo de apuestas, grandes apuestas que hacen que después les salen mal. Pero ahí va lo que es justamente lo que yo planteo, porque digo, resulta que el gobierno te dice, nosotros no te vamos a rescatar. Yo digo, fantástico, no rescate ninguna empresa, ¿estamos de acuerdo? ¿Bien? Sí. Pero el mismo gobierno que después los deja operar. Entonces, ¿qué estoy diciendo yo? Suponete, yo soy el gobierno, yo dejo que Alejandro tenga un banco apostando a estas empresas verdes, ¿no? Sí, ¿sabes por qué te dejan apostar? Claro, pero digo yo, el gobierno dice, si Alejandro se va a la quiebra, sí, y estafa a la gente, porque es lo que pasó con esto, estafa a la gente, sí, yo no me hago cargo, claro, pero ¿qué pasa? Pero al mismo tiempo el gobierno, que se supone que te tiene que dar un mínimo de seguridad, te está diciendo, pero si vos estafás a la gente, los estafados, ¿quién se hace cargo? Hagan el juicio a Alejandro, arreglense con Alejandro. Se ha dado la primera demanda hace 4 o 5 horas, la primera demanda contra el banco por estafa. Pero eso que estás diciendo, ¿por qué los dejan apostar? ¿Por qué dejan que todo este dinero que ellos emiten de la Reserva Federal luego fluye directamente hacia los mercados de valores? ¿Por qué, influyen a la gente, en la gente común, en la calle, para que se meta a estos negocios? Eso es una... mirá, yo soy un gran empresario, vos se pueden ver en las redes sociales, mirá, ganá tanto dinero, ganá tanto haciendo esto. Sí, bueno, días, todo eso viene, es una educación financiera negativa para la gente, que justamente al hacer todo este ingreso en este mercado de valores en Estados Unidos, hace ese dinero, ¿a dónde va? Como te digo, ¿quién se llevó el dinero? Los que cobraron los bonos, los grandes peces, los peces gordos que sacaron todo el dinero, y los que tenían, los depositantes, la pobre gente, digamos, que tenía sus ahorros, y se quedó sin nada, porque se la llevaron los de arriba. O sea, este sistema actualmente sobre todo está hecho para eso, para que los más grandes absorban todo el dinero. Y eso se está dando mucho ahora. Por ejemplo, y los bancos los dejan en quiebra y prácticamente no les interesa. FTX, por ejemplo, la de la criptomoneda, pasó lo mismo. ¿Quién se quedó sin nada? La gente de abajo.
Tenemos a West Alliance, a PacWest Bancorp, a Wells Fargo, bancos menores, como te decía, que se están destruyendo, están yendo a la quiebra, las acciones cayeron más del 60% en varios de ellos. ¿Y quién se queda sin nada? La gente, y ya no tienen tiempo. Ahora dicen, bueno, los vamos a rescatar con la FDIC, le vamos a devolver con este fondo que tenemos de seguro a la gente sus depósitos. Pero resulta ser que si esto se expande al resto de los bancos, no los pueden devolver a todos. ¿Qué es lo que pasó en la final? Bueno, es que, a ver, el sistema bancario en Estados Unidos y en Argentina y en Colombia y en México y en todo el mundo es una estafa. O sea, Sí, es una estafa el sistema. es un sistema que no tiene realmente un respaldo de los depósitos que uno hace. Y Entonces, ¿cuál es el problema? Que es una burbuja que tarde o temprano Es una tiene que burbuja. explotar. Y cuando explota, el problema es que lo pagan de abajo. por lo general. Claro, y si no, un rescate de parte del gobierno que se termina pagando en términos de deuda pública y impuestos. Exactamente. Y fíjate vos, claro, justamente Entonces, es una estafa y aparte es un gran acto de corrupción, porque, a ver, toda esta deuda nueva y nuevos impuestos que están generando es una estafa. es plata que fue al bolsillo Sí. de los bancarios. Exactamente. O sea, A es eso fueron. una estafa. Y, estamos medio cortos de tiempo. Sí, realmente. finalmente lo último que te digo es que mañana se va a saber el ICP, el PCI de lo que es la inflación, ¿no? Mañana en Estados Unidos. Y acá va a haber otro problema si es que llega a dar negativa. Si la inflación mañana da negativa, bueno, como les decía, los bonos, los rendimientos de los bonos a 2 años se están yendo por las nubes. ¿Por qué? Porque creen que no van a aumentar las tasas de interés en Estados Unidos ya con esto que está pasando. Si mañana la inflación da por encima de lo que venía siendo anteriormente, el mes anterior, esto es más nafta, es combustible, digamos, que va a provocar un incendio enorme, porque no tienen para dónde escapar ahora, porque no pueden aumentar las tasas de interés, y si les tiene que dar mañana sí o sí, a Estados Unidos le tiene que dar una inflación baja, menor, para que no puedan luego evitar subir las tasas de interés. Si les llegan a subir, si llega a darles alta, esto va a estallar por todos lados. Le recordamos a la gente que este programa se transmite por twitch.tv/resistencia. Posteriormente sube al canal de YouTube de la Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos están nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.